yo no voy a salvar vidas, yo voy a cuidar. Llovió y no querían ir a la práctica porque había llovido. Entonces yo les dije, bueno, el que sea de azúcar, que no vaya, porque se va a desbaratar. Pero entonces, ¿cómo van a saber de qué padece una comunidad si cuando llueve les da miedo el lodo? Tienen que entrar y ver para poder decir, aquí les hace falta esto, les hace falta lo otro. La enfermería no había permiso para entrar. La enfermería no tenía permiso para entrar a los laboratorios de cómputo. Y yo solicité permiso porque la enfermera hace investigación y la enfermera puede manejar un paquete estadístico y la enfermera puede hacer gráficas y la enfermera es mi trabajo. Qué importante, porque a veces el paciente está inconsciente. A veces la mejor universidad que tiene una enfermera es cuando va al hospital, cuando va a la práctica. Esa es la universidad. No que el médico, no, la enfermera también. La enfermera sabe que aquí viene este paciente con tantos medicamentos a hospital. ¿Cómo sé yo que avancé en un cuidado si no registro, si no lo estudio? ¿Cómo sé yo que avancé en un cuidado si no registro, si no lo estudio? Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al espacio donde la enfermería se expresa en tu podcast Salud y Voz. La enfermería tiene un papel fundamental en la atención en salud y por ello los organismos de tipo internacional como el Consejo Internacional de Enfermería actualmente han lanzado su lema Nuestras enfermeras, nuestro futuro, con el propósito de generar conciencia al mundo de la importancia de cuidar a nuestras enfermeras. Nada más en México, el 50% de los profesionales de la salud lo representan las enfermeras. El día de hoy daremos inicio a un eje temático que aporta bastante para que la audiencia conozca de viva voz, con la debida emoción, con orgullo, de las actividades principales de la enfermería, pero no compartidas de manera simple. Para ello nos hemos engalanado, porque van a ser descritas desde las experiencias personales de un experto en la enfermería, con una gran trayectoria en todos los ámbitos de acción. Así que va a estar bastante interesante, no se lo pierdan. Y sin más preámbulos, me permito presentar a la licenciada en enfermería Leticia López López, con una especialidad en salud pública y administración de los servicios de enfermería, con maestría en ciencias de la educación y un doctorado en el Centro Universitario de Tijuana, doctorado en educación. Bienvenida, maestra Leticia López López. Es para mí un placer, una gran emoción estar aquí platicando con usted. Confieso que tenemos bastantes años de conocernos y que por todos estos años soy su admiradora, maestra. Oh, gracias. Y que nos vamos a transportar exactamente por allá en el año 86, 87. Cuando yo daba mis inicios en la formación, yo decía, yo quiero ser como ella. Y vamos a arrancar con esto. Vamos a arrancar, claro que sí. Vamos a pedirle, maestra, que nos comparta parte de sus experiencias en lo que es una función muy importante de la enfermería, que es el cuidado directo del paciente. Para ello va a tener que echar bastante, evocar tantos recuerdos, tantas acciones, tantas cuestiones que se viven dentro de la enfermería, y qué mejor que alguien como usted, ¿verdad? Que ha vivido directamente todas estas situaciones y que nos pueda compartir a la audiencia. Estamos entrando pues a grandes, a chicos, a personas que conocen la enfermería y también a aquellos que están interesados, porque una de las necesidades que tenemos actualmente es la carencia de profesionales interesados en formarse en enfermería. Muy bien, claro que sí.
Primero que nada hablaré de mi experiencia como enfermera en salud pública. Lo primordial que yo visualizaba desde el 77, a usted la conocí después, pero yo visualizaba una salud más que una enfermedad. Visualizaba cómo era posible que llegaran al hospital niños enfermos de sarampión, personas enfermas con tétanos, si había vacunas. Y yo decía, ¿dónde están las enfermeras que vacunan? ¿Dónde están las enfermeras que previenen? Y cuando yo tuve oportunidad de titularme, hice mi servicio social en una clínica del Seguro Social, una UMF, en Empalme, Sonora. Y ahí pues tuve la oportunidad de desarrollarme como enfermera en salud pública, dando pláticas a las empresas, atendiendo partos ahí en la clínica, vacunando. Nos hicimos responsables los pasantes de enfermería de todo lo que ahí había. Y había mucha atención primaria a la salud. Visitábamos a las familias, a su domicilio, visitábamos a los trabajadores, y eso me convirtió en una enfermera en salud pública sin haber llevado estudios, solo porque me impresionó esa parte de la formación que tuve como enfermera básica, ¿no? Okay. Y más adelante, cuando me invitaron a formar parte de una plantilla académica en una universidad muy conocida aquí, empecé a participar y retomé la salud pública. Me invitaron a que diera precisamente salud pública, materno-infantil, atención primaria a la salud, y pues la verdad yo no sentía que estaba trabajando, sentía que estaba de vacaciones, divirtiéndome, porque esa era un área muy importante para mí, formar y dejar huella dentro de la enfermera que teníamos que trabajar en la comunidad, en la persona, no tanto en los hospitales, que también es muy importante. ¿Cómo sé yo que avancé en un cuidado si no registro, si no lo estudio, con tal deterioro que se nos muera? ¿Cómo le podemos hacer? Ese era trabajo también de nosotros, cuidar la salud. Yo siempre he considerado que yo como enfermera soy cuidadora, pero soy cuidadora de la salud. La enfermedad del médico se encarga y la tiene que tratar, pero yo soy cuidadora de que recupere esa salud. Soy cuidadora de un paciente, soy cuidadora de una familia. Afortunadamente, la licenciatura que hice en la UNAM, la revalidación de estudios, fue en ginecobstetricia, y recibí ahí una formación muy importante y pudimos atender partos, atender a la mujer durante el embarazo. Y ya en mi experiencia laboral en el Seguro Social, pues estuve en las EMIs, enfermera materno-infantil, y mi prioridad era la familia. Yo le decía a la embarazada, tráigase a su esposo y tráigase a sus niños, porque tengo vacunas para todos. Y darle orientación sobre la importancia del embarazo, sobre la importancia de la lactancia materna. Y me decían a veces, ¿y para qué quiere que traiga a mi esposo? Pues que él la va a ayudar. Su esposo puede echar la ropa a la lavadora, porque usted está muy cansada. Cuando está la lactancia materna, todo lo que da, la mujer queda exhausta. Entonces era para mí muy importante la familia, la comunidad. Trabajamos mucho en la comunidad. Pienso que les dejé muy claro a mis alumnos que la comunidad era muy importante. Hay una anécdota por ahí que yo no la recordaba, pero me la recordaron después de casi 40 años. Llovió y no querían ir a la práctica porque había llovido. Entonces yo les dije, bueno, el que sea de azúcar, que no vaya, porque se va a desbaratar. Pero entonces, ¿cómo van a saber de qué padece una comunidad si cuando llueve les da miedo el lodo? Tienen que entrar y ver para poder decir, aquí les hace falta esto, les hace falta lo otro. Tenemos que conocer. Era muy, practicaba mucho lo que es la investigación-acción, y resolvíamos cuando observábamos
qué problemas tiene, pero teníamos que ir a ver qué problemas tenía. Si nos escondíamos porque llovía, pues entonces no estás preparada para ser enfermera. Si te da miedo visitar una casa humilde, no estás preparada para ser enfermera, porque esos son nuestros pacientes. Exacto. Esos son, ¿verdad? Podemos trabajar en instituciones privadas y tener pacientes de cierto nivel, pero la mayoría no es ese nivel, ¿verdad? Exacto. Qué importante y qué interesante, y muchas gracias por compartirnos todas estas actividades, estas intervenciones que se hicieron en el ámbito de la salud pública. Yo le puedo comentar que lo vi, y puedo decir que este profesional de enfermería lo hizo con entusiasmo, con energía, así como nos lo está platicando. La acción fue con energía, fue para contagiar a sus alumnas, contagiar a la población. Y qué importante mencionar en este momento para nuestra audiencia lo que es la vocación para la enfermería y sumar la personalidad, ¿verdad? Una personalidad donde viene de manera nata el liderazgo y también las ganas de luchar por los derechos de la persona. Sí, entonces, y por lo tanto, pues pasamos de manera natural. Decía que nos va a mencionar algo de las experiencias de la enfermería general, pero también va implícita la parte de la educación, ¿no? La promoción a la salud con las personas. La educación continua. Una enfermera que piensa que porque ya estudió una licenciatura ya no va a estudiar más, pues está equivocada, porque hay muchos avances, constantemente hay avances. Precisamente cuando en aquel tiempo que estaba yo de docente de salud pública, había instalaciones para computadoras, en aquel tiempo eran del tamaño de un refrigerador, las computadoras, y teníamos terminales, un cuadro con el teclado, y en enfermería no había permiso para entrar. Enfermería no tenía permiso para entrar a los laboratorios de cómputo, y yo solicité permiso porque la enfermera hace investigación y la enfermera puede manejar un paquete estadístico y la enfermera puede hacer gráficas y la enfermera puede hacer estadística si se le enseña. Claro. No es limitación, la tecnología no está peleada con nosotros, al contrario, la tecnología nos ayuda, nos apoya, hacemos las cosas mejor, más inteligente, más rápido, y creo que fui la primera enfermera que llevó a un grupo de estudiantes a un laboratorio de cómputo a que hiciera su trabajo de enfermería comunitaria y presentaran su informe con cuadros y gráficas ante un simposio. Hubo un simposio y me permitieron que las alumnas lo presentaran. Yo no lo presenté. Le dije a las alumnas, ustedes lo tienen que presentar porque se están formando como profesionistas responsables. Y si usted lo encontró ese hallazgo, usted lo tiene que decir. Nómbreme como su asesora. Pero yo no lo encontré, ¿verdad? Son ustedes, y les di crédito a ellas, y yo creo que eso también fue muy importante. Motivador. Fue muy motivador porque presentaron en un simposio que entraron al centro de cómputo, y a partir de ahí la enfermera ya sus estudios de comunidad los hacía con ayuda de la tecnología. Y muy seguro las buscaban después, ¿no? Para que colaboraran, que fueran parte de los equipos de trabajo. Así es, sí me buscaban para que yo explicara cómo le había hecho, cómo había yo una encuesta, cómo había sido capaz de pasarla a una computadora. Y yo le dije, yo pedí asesoría al experto, yo no lo hice, yo fui con el experto y le dije, ayúdame a llevar este registro y que sea exacto. Y metimos las preguntas al sistema y el sistema nos arrojó ya la información. Así es. Que era un gran logro en ese Era un momento, gran logro para ¿no? nosotros, porque solamente las carreras de nivel licenciatura o las ingenierías eran las que entraban al centro de cómputo. Ya lo creo. Así es. Muy bien, pues miren qué emocionante es estar escuchando todo lo que a veces la comunidad se pregunta, ¿y qué hace una enfermera? ¿Qué hace la enfermera? Y la clásica es, ¿inyecta? ¿Cuida al paciente? También. Sí, sí lo hace, sin embargo no es lo único, ¿verdad? No es lo único.
Muy bien. Platíquenos, maestra, algunas anécdotas, actividades del área hospitalaria, cómo se vivió desde su punto de vista y con esta personalidad que nos está haciendo patente y que estamos disfrutando. Pues es lo mejor que puede uno tener su experiencia hospitalaria. A pesar de que yo era enamorada de la salud pública, yo cuando entré al hospital le encontré mucho sentido a mi profesión. Dije, qué importante es mi trabajo. Qué importante, porque a veces el paciente está inconsciente. A veces es un paciente pediátrico. A veces está quemado. A veces está moribundo. Y era para mí mucha responsabilidad. Sin embargo, maduré mucho, busqué ayuda espiritual, porque yo era muy rebelde, no aceptaba la muerte. A mí se murió un paciente y para mí era una incomodidad, una insatisfacción, me enojaba. ¿Qué hice? ¿Qué Busqué dejé ayuda de hacer? espiritual y encontré que yo no voy a salvar vidas, yo voy a cuidar paciente. Voy a cuidar que no sufra, voy a cuidar que no se ulcere, voy a cuidar que no tenga dolor, voy a cuidar que su familia esté ahí y voy a cuidar lo que es mi trabajo. Ahora sí que, como dice, aplicar medicamentos, aspirar secreciones, cambiarlo, si se ensucia, sus necesidades, si tiene colostomía, si tiene sonda Foley, los cuidados, que no se infecte, que no se enferme más, que no se agrave. Y cuando vinieron todo lo del NIC, NANDA y NOC, para mí fue maravilloso. Yo soy tecnológica. Entonces cuando me dijeron en la valoración Diana, ¿cómo está? Para mí era maravilloso saber que yo iba haciendo las cosas bien, porque anteriormente lo hacíamos y no medíamos, ¿verdad? Y ahora lo medimos, sabemos cuando estamos haciendo algo bien y eso nos refuerza, lo estoy haciendo bien, ¿sí? Lo estoy haciendo bien. Y antes no, lo hacíamos y a veces no teníamos esa recompensa que ahora tenemos cuando evaluamos al dolor, cuando tenemos indicadores que decimos si estamos haciendo bien o no, aplicando una sonda con la técnica correcta. Para mí eso fue perfeccionarme como enfermera y la defiendo, esa tecnología, porque nos da elementos para que nosotros tengamos menos errores, que hayan menos enfermedades asociadas a la atención de la salud, que nosotros seamos mejores profesionistas y esas herramientas tecnológicas nos ayudan. Eso es tecnología del conocimiento, no tecnología de lo eléctrico, de lo mecánico, de lo computarizado. Claro. Sí, tener herramientas que permitan medir tu actuar, tener herramientas como ahora que tenemos el time off, que a ver, vamos a ver si es el paciente correcto, la cirugía correcta, el lugar correcto. Realmente aplicarlo, ¿verdad? Y sumar los potenciales del ser humano, que es la sensibilidad para detectar, para utilizar el juicio crítico, ¿verdad? Claro. El juicio crítico y detectar. Y sí, como lo acaba de decir, la herramienta será la tecnología, pero quien coloca y quien mueve la tecnología es la persona. Es la persona. Yo siento que trabajar en un hospital me dio el temple, me dio la personalidad que tengo, ¿sí? Porque ahí me enfrenté a la vida y a la muerte. Vi nacer y vi morir. Y es lo que me hizo a mí amar más mi profesión, porque yo fue cuando entendí en esto me tengo que desarrollar. Lo demás se me hacía muy fácil, la salud pública se me hacía muy fácil, pero cuando ya entré a lo complejo de la atención, dije, esto es lo que yo andaba buscando para formarme y poder yo decirle a otra enfermera cómo te debes de desarrollar. Claro. ¿Cómo te debes de desarrollar? ¿Qué tienes que hacer? Cuando yo miraba en cuidados intensivos a las personas trabajar, yo en ese momento nunca fui intensivista, me era como apoyo a la enfermera intensivista
y yo miraba todos los cuidados y trataba de aprender lo más que podía, Ujú. ¿verdad? Pero admiro a mis compañeras de cuidados intensivos, que un paciente inconsciente, un paciente que no responde, está a tu cuidado, A la ¿sí? responsabilidad. Está a tu cuidado. Y que tú tienes que ser responsable no porque te esté viendo, sino porque tú tienes la obligación moral y tienes el conocimiento y tienes tus principios éticos de benevolencia, de no maleficencia, de hacer las cosas como se deben de hacer, por el bien del otro. Correcto, ¿Verdad? Así correcto. es. Entonces, qué importante es profundizar en los valores éticos, en la moralidad y el conocimiento de la enfermera como una parte esencial de su práctica, además de Claro. sumar todo esto de la conciencia, de la responsabilidad que tenemos de las personas, ¿verdad? Cuando están postradas en una cama. Podemos pasar a la cuestión de la educación, La porque educación. inicia la educación en los principios y ahorita estamos en la educación. Pues todo eso que te acabo de comentar me sirvió mucho para la educación, porque si bien la educación es teoría, se complementa mucho con la práctica, mucho. La mejor universidad que tiene una enfermera es cuando va al hospital, cuando va a la práctica. Esa es la universidad. Cuando está uno en la escuela, memorizas, aprendes, pero ¿cómo le hace tu máquina para traerlo a tu cerebro? En ese momento que lo ocupas, ¿cómo lo hace? Eso es muy importante. Claro. Ya lo vi con el doctor fulanito este tema. Sí. Y traerlo porque en ese momento lo ocupas. Y eso es muy importante. La docencia para mí ha sido algo que fue inherente a la carrera de enfermería. Siempre fui docente. Y por eso hice mi maestría en educación, en ciencia de la educación, y por eso hice mi doctorado en educación. Para mí es muy importante la educación continua, la educación a nivel especialidad, maestría, doctorado, son la base para que nosotros seamos realmente unas enfermeras profesionales. No porque tengas un título eres una enfermera profesional, es tu actuar, es tu profesionalización en el sentido de que me estoy preparando constantemente. No hay un tema que no sea interesante. Totalmente. No hay ni un tema, ¿verdad? Sí. Todos son para bien. Y los que pueda llevar, los cursos de educación continua que pueda llevar, las maestrías que puedas hacer y los doctorados que puedas hacer, bienvenidos, ¿verdad? Sí, el enriquecimiento, claro, es un enriquecimiento personal, pero también intelectual que nos posibilita poder contribuir a la formación de nuevas generaciones. Claro, así es. Sí, ¿y qué opina usted de la investigación en la enfermería? Bueno, pues la investigación en la enfermería, ¿cómo podemos mejorar? O sea, si no hacemos investigación, ¿cómo podemos mejorar? ¿Cómo sé yo que avancé en un cuidado? Si no registro, si no lo estudio. Había una enfermera que yo quiero mucho, que andaba con unas valoraciones geriátricas aquí, ¿no? Y la miraba con su carpeta. Y un día le dije, ¿qué es eso que traes ahí tan valioso? Porque se miraba. Lo atesoraba. Lo atesoraba. Dice, traigo 300 valoraciones geriátricas. ¿Y qué has hecho con ellas? Pues aquí las traigo. Son mías. Vamos a hacer un protocolo. Me permitió el Seguro Social hacer un nodo de investigación. El Seguro Social, a veces uno lo mira como muy hermético, pero yo no sé, tuve suerte, propuse un nodo de investigación y logré juntar que fuéramos 12 investigadores. Y de ahí salió ese estudio de geriatría, lo hicimos prospectivo y salió dentro del análisis de las valoraciones geriátricas, salió que la polifarmacia era el síndrome geriátrico que más se presentaba. Entonces, a ver, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué permitimos? No, que el médico, no, la enfermera también. La enfermera sabe que aquí viene este paciente con tantos medicamentos a hospital.
tiene que decirle, mira, el paciente todavía trae su morralito aquí donde pasa la medicina que le dio su médico de familia porque no se lo ha suspendido. Ujú. Pero la enfermera tiene que responsabilizarse. Vigilar. No podemos decir, el médico, no. Si el médico incurre en una falla y nosotros podemos evitarlo, tenemos que trabajar en colaboración. Y ahí nos dimos cuenta. La enfermera pensaba que las caídas eran el síndrome geriátrico más frecuente. Bueno, sí, en el hospital, porque te llegan ahí. Ujú. Pero de esos 100, 20 llegan con caídas y los otros 80 están con polifarmacia. Entonces, para mí la investigación me ha abierto mucho los ojos. Siempre me ha gustado la investigación. Doy la materia de investigación. Ya me publicaron una investigación, la de mi doctorado. Me la publicaron en la revista del IMSS, de enfermería. Y promuevo la investigación porque es la forma en que nos vamos a nutrir como profesión. Claro. Si no, estamos comiendo de otros. Claro. Y nosotros, las enfermeras, tenemos que ser independientes. No en su totalidad, pero sí en nuestro conocimiento. Claro, En lo que nosotros vamos a como lograr. mencionaba ahorita, tenemos en nuestro poder, en nuestra práctica de diaria, bastantes elementos que se pueden convertir en sujetos de investigación, en variables de investigación. Así es. Y además contribuir a otras profesiones, ¿verdad? A tomar decisiones. A tomar decisiones en favor del paciente. Correcto. Nosotros hablamos de mejoras, pero la mejora no viene nomás así, la mejora es un estudio, es un análisis de lo que estamos haciendo. En cuanto a poner una sonda, en cuanto a un catéter periférico, es investigación que estoy haciendo, cómo lo estoy haciendo. Claro. ¿Interviene o no la higiene de manos? Estúdialo, que no te lo digan, que no te lo cuenten. A lo mejor no es la higiene de manos, a lo mejor es lo que usas para el aseo, a lo mejor es el catéter que tiene sustancias que alteran las células y te provocan una reacción, pero tienes que investigarlo. Cuestionarte, observar, preguntarte, ¿no? Y qué mejor que una enfermera para hacer esto, porque así es. Tú le encomiendas algo a una enfermera y hasta que no lo logra, deja de tener ese ojo hasta que lo ve, lo estudia. Así es. ¿Verdad? Muy bien. Bueno, pues mira, qué interesante todos estos puntos, todas estas actividades, estas cuestiones que nos está compartiendo este excelente profesional, la maestra Leti López. Y pues quisiéramos quedarnos toda una tarde, quisiéramos hacer otra cita y continuar con estas reflexiones, con estas vivencias y seguir contagiando, ¿no? Y no necesariamente a las enfermeras nada más, sino que a la población en general. Es por ello que actualmente todas las instituciones están volcadas en reconocer a la enfermería porque han visto el potencial que tiene, el aporte que tiene. Por ello, hoy en día tenemos pues las enfermeras en la práctica avanzada, se han abierto oportunidades, estamos trabajando para el futuro. Podemos decir que en este momento no vamos a concluir en esta entrevista y yo creo que vamos a hacer otra cita y vamos a comunicarnos aprovechando la tecnología, la virtualidad y continuar pues contagiando con ese entusiasmo, maestra Leti. Podemos decir pues que la enfermera brinda cuidado, sí, al paciente, pero también es un motor dentro de la sociedad, es garantía para el cuidado, para el cuidado de la economía, los materiales que se utilizan dentro de una unidad médica o en otro ámbito. Cuidar la institución donde uno trabaja, la lealtad, el respeto, ¿verdad? Es muy importante. Cuidar la función y la integralidad de esos equipos de trabajo. Así es. La práctica de enfermería está transformando y mejorando la eficiencia y los servicios de calidad. ¿Está de acuerdo conmigo? Claro que sí. Es muy importante. Miren, todo tiempo queremos hacer las cosas mejor. Y si es así, pues tenemos que ir de acuerdo a lo actual, a lo novedoso y pensar un poquito hacia futuro, ¿verdad? En este caso, acabamos de mencionar hace rato lo de la inteligencia artificial. Como docente a mí me sirve mucho la inteligencia artificial
Anteriormente yo en 1 hora, 2 horas preparaba una materia. Ahora meto la información en 15 segundos. Te la da. Me ahorra tiempo. Lo que tenemos que tener cuidado con la inteligencia artificial es que mucha información te la dan, pero cómo tú la procesas. Cómo tú la procesas. Eso es lo importante. Tu análisis que tú hagas de esa información. En mi hospital, ¿lo puedo aplicar o no lo puedo aplicar? Porque tampoco podemos estar soñando con cosas que no tenemos. Las enfermeras tenemos algo, somos muy realistas, y nos adaptamos a lo que tenemos. Y lo que no lo tenemos, ahí mismo lo armamos. Entonces, la tecnología, el avance científico, te da mucha información que tenemos que saber cómo procesarla y cómo aplicarla. Y sobre todo nos regresamos al tema de que es una herramienta, ¿verdad? Y que mucho de lo decisivo, de la utilidad que va a tener o cómo lo vamos a aplicar, pues va a ser la persona y su formación, las experiencias que tenga, ¿verdad? Bueno, pues quisiera yo garantizar que vamos a regresar, que vamos a regresar con otra parte y darle continuidad a esta charla que nos ha dejado bastante y que agradecemos enormemente el tiempo y la dedicación de haber estado aquí con nosotros en IFSPE, porque IFSPE hace primero lazos de amistad, reconoce a los colegas y estamos gustosos de que haya estado aquí con nosotros. Gracias. Excelente tarde. Gracias.